Quiero compartir una palabra muy especial para este día. Trato de hacerlo 2 veces al año y hoy es una de ellas. Pero necesito que usted comprenda algo importante. Hay algo que se está perdiendo y tiene que ver con 2 partes: la directiva y la congregación. Hoy en día muchas personas vienen a la iglesia como usted. La pregunta es: ¿en qué calidad usted viene? ¿Usted viene como un oyente que viene a pasar un buen momento? ¿O usted viene como una persona que entiende que Dios tiene una palabra para ti? Si usted entiende que tiene una palabra de Dios para ti, entiendes que hay un pastor y el pastor tiene una función. La función mía no es enseñorearme de ustedes, no es sentirme dueño de ustedes, nada que ver. La palabra no nos da a nosotros esa función. La única función que nos da es llevar el evangelio, administrar los dones que hay y asegurarnos que la obra se desarrolle como un cuerpo. Yo soy parte de ese cuerpo, usted es parte de ese cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día, si usted no aclara eso en su crecimiento, usted puede ignorar todo lo que se diga acá. Porque entonces a veces nos parecemos como que vamos a un restaurante y escogemos la comida que nos gusta, la que no nos gusta entonces nos regresamos. Pero no es la iglesia que Dios puso en mi corazón para formar. La iglesia que Dios puso en mi corazón para formar es una iglesia que abraza lo que Dios ha hecho. Y yo pregunto, ¿usted quiere abrazar lo que Dios ha hecho? Por eso usted tiene que trabajar conmigo. Y cuando yo le hablo, yo no le hablo como que yo no lo entiendo, como que no me interesa lo que usted está viviendo. No, al contrario, yo estoy orando continuamente para que Dios me revele la palabra que usted necesita para avanzar. Por lo tanto, si nos unimos los dos en esto, oveja y pastor, juntos comprometidos a honrar a Dios, vamos a poder lograr cosas grandes. Amén. Un pastor muy gracioso decía: ¿somos ovejas o somos cabras? La oveja obedece, dice la Biblia que la oveja escucha la voz del pastor, la cabra no. La cabra se salta la cerca, corre por todos lados, hace daño, bulla, pero usted no, usted es una oveja. Y el que está a su lado, ¿eres una oveja? Yo sé que cuando se habla esto hoy en este tiempo es difícil, porque la gente dice: no, yo no quiero que nadie me mande, yo no quiero que nadie me diga, yo creo lo que creo y yo hago lo que quiero hacer. Pero eso es un mundo de rebeldía. Imagínense que Dios me dé una coordenada a mí y yo al final haga lo que yo crea. No. Si yo escucho a Dios, yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. Amén. Abracemos ese principio y dicho lo anterior, quiero que nos metamos en la palabra del Señor. ¿Sabe que hay cosas que nosotros hemos comprendido y hemos aceptado como están instituidas? Por ejemplo, comprendemos que para que un niño nazca hay que tener 9 meses de embarazo. ¿Está de acuerdo conmigo? Quizás la mujer ha pensado algún día: ¿y por qué no se hizo en 3? ¿Por qué tenemos que pasar 9 meses? Piensen en eso por un momento. ¿Por qué 9 meses? ¿Por qué no un mes? Ay, Señor, ¿por qué un mes, embarazo, un mes, ya salió? Así usted se haga la pregunta, entendiendo que tenemos un Dios perfecto, y los que han estudiado profundamente lo que ocurre en 9 meses, dice: tiene la razón el Señor. Son importantes 9 meses para que una criatura se forme completamente. Amén. Pero lo hemos aceptado, lo hemos entendido. Hemos aceptado también que para que nazca una criatura solo puede ocurrir con la unión de un hombre y una mujer. La gente está inventando cosas, pero Dios lo hizo de esa manera. No hay manera diferente. Bueno, pastor, pero hay cosas químicas, sí, puede existir muchas cosas, pero vamos a lo natural de Dios. Solo un hombre y una mujer, cuando se unen, pueden gestar una criatura. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo demás es inventos.
Lo demás es inventos. También hemos aprendido a entender que si queremos tener una buena salud, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. No hay mucho. Entonces son pocas de las muchas cosas que existen de parte de Dios que uno acepta. Como usted ha aprendido a aceptar que el día tiene, ¿cuántas horas? 24, pero ¿cuántas de luz? ¿Usted puede cambiar eso? ¿Usted puede, cuando llega la hora que se oscurece el día, retrasar ese efecto? No puede, lo acepta. Llegó la noche. ¿Puede usted cambiar eso? No, es diseño de Dios. A veces uno quisiera que no llegara la noche. No sé si a usted le ha pasado eso. Hay muchos que nos cuesta dormir y yo prefiero seguir derecho, pero no, Dios dice no, hay que dormir. Y hay que aprender a dormir. Otros se levantan a las 4 de la mañana como queriendo empujar el día. Oye, ojalá que... Pero no, el día comienza a las 6 de la mañana. Lo hemos entendido. Alguien dice, pero es que no lo puedo cambiar. Lo hemos aceptado. Hay muchas cosas que existen y porque no lo podemos controlar terminamos aceptándolo. Pero hay otras cosas que usted puede controlar porque es donde Dios nos da libertad a nosotros de decidir. Jesús es una realidad, pero Él no te obliga a que creas en Él. Si tú no lo reconoces, no es el problema de Jesús, es nuestro problema, no reconocerlo. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el camino al Padre. Si usted no lo reconoce, es nuestro problema, pero no es el problema de Él, es una verdad absoluta. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y puedo mencionar una y otra, porque lo que quiero que usted comprenda es lo que quiero hablar hoy. Entender que el orden de Dios funciona. Y ese es el tema mío para hoy. El orden de Dios funciona. El orden de Dios usted no lo ajusta. El orden de Dios usted lo acepta y lo vive. Basta de seguir tomando lo de Dios y ordenándolo al desorden de mi vida. Es importante que si usted quiere vivir una vida donde es una realidad el poder de Dios, solo va a ocurrir cuando usted acepte el orden de Dios. En varios entrenamientos que he tenido con temas de crecimiento, estábamos en talleres y de pronto la persona que nos estaba enseñando, vamos a decir, un programa, cómo desarrollar grupos en los hogares o cómo evangelizar, etcétera, decían, esto es lo que nos está funcionando, esta es nuestra estructura. Si usted lo cambia, usted lo puede hacer, pero nosotros no podemos garantizarle lo que usted haga. Y usted de pronto ve que todo el mundo regresa a sus iglesias y lo cambia todo. A los 3 meses ya no existe el programa. ¿Por qué? Porque cambió el orden. Si usted va a una empresa grande, una empresa sólida, lo primero que hace la empresa es entrenarlo a usted para que usted aprenda cuál es el orden de la empresa. Si usted no lo hace, pueden ocurrir 2 cosas: lo vuelvan a entrenar o lo manden para la casa, porque la empresa no va a aceptar que usted cambie el orden con que ella funciona. ¿Por qué no lo acepta? Porque eso es lo que les ha dado crecimiento. Pero ¿qué es lo que nosotros como seres humanos nos gusta hacer? Ir y alterar las cosas. Estoy en este lugar, me están enseñando cómo es el orden. Estoy en esta empresa, me están enseñando cómo trabaja la empresa. Pero vienen nuestros pensamientos que yo no digo que son mejores, sino que son soberbios. Ah, sí, pero quizás yo lo puedo hacer de otra manera. Y la gente que comienza a inventar y quiere alterar el orden, nunca le va bien. Escúcheme, no le va bien, yo lo intenté. No le va a uno bien. Si usted quiere que le vaya bien, tiene que abrazar el orden en el lugar donde está. ¿Qué es el problema con los hijos cuando comienzan a crecer? Quieren alterar el orden de la casa. Y si el papá no es firme,
acepta el desorden, la familia que estaba armando comienza a tener un cambio. ¿Por qué? Porque comenzó a permitir alteraciones en el orden que hay como familia. Y se tienen que tomar decisiones fuertes. Pero si Dios a nosotros nos constituyó como padres, tenemos que entender que también Dios nos dio en nuestro interior un orden para que se levante la familia. Y es nuestra responsabilidad ordenar a nuestros hijos. Yo creo que he explicado bien todo esto. Porque si seguimos sin entender esta parte, van a comenzar a haber aflicciones donde usted como que siente que seguir a Dios no conviene, no lo entiendo, no le hallo sentido. Yo creo que hay más cosas. Comienza usted a darle vueltas a la cabeza porque alguien desordenado le implantó ideas en contra de la fe y usted abrazó ese desorden y se salió del orden divino. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Infalible. Que es el único libro que cada día se evidencia que es real de principio a fin. Yo prefiero creer en algo que no solo lo he leído, sino que lo he visto cumplirse en mi vida. Eso es lo que usted tiene que pararse. Y es ahí donde yo lo quiero llevar, que usted compruebe que el orden de Dios, el que está escrito, sí funciona. Y ahí es donde tiene que ver nuestro comportamiento. Si usted está tomando apuntes, 1, lo felicito. 2, eso le va a ayudar en su devocional semanal. ¿Qué está pasando con nuestro comportamiento? Tendemos a tener un alejamiento de Dios continuamente. Primero lo que yo digo, primero lo que yo creo y después hago lo que Dios me dice que haga. Y generalmente nadie llega al tercer punto. Nunca terminan haciendo lo que Dios dijo, porque después que usted ha creído muchas cosas, es difícil que usted se rinda a lo que Dios dice. Y termino en una acción, alejándome. Usted puede estar aquí sentado, pero también puede estar lejos de Dios. Usted puede venir cada domingo a la iglesia y decir y adorar, pero si usted no hace lo que está establecido en el orden de Dios, usted está lejos de Dios. Teníamos un paraíso, pero Eva y Adán escucharon algo diferente y decidieron hacer lo que escucharon y cayeron en pecado, perdiendo la oportunidad de permanecer en un lugar de bendición. ¿Todos conocemos esa historia? Desde ahí usted comienza a ver que es la lucha de Dios. Si usted ve la palabra de Génesis, Apocalipsis, todo el tiempo usted va a ver a un Dios tratando de decirnos a nosotros: ustedes tienen un problema con su comportamiento. Se alejan de mí, se apartan de mí. Por ejemplo, miremos Zacarías capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, vuélvasen a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas del antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvasen de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. En esta escritura hay 5 puntos que tenemos que meditar y tenemos que decir: necesito regresar a Dios. Ahora escúchame, en ningún momento quiero lastimarte, en ningún momento quiero instigarte en algo, pero sí le pido a Dios que tú tampoco te cierres a escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que usted le diga a su corazón lo que hay que cambiar, hay que cambiarlo. Porque si usted cambia,
el que va a tener el beneficio, ¿quién es? Cada uno, el que decida hacer ese cambio. Lo primero que está incluido en esta lectura que dice es que uno hay que volver a Dios. Es lo que él está diciendo. Si él dice que hay que volver, es porque en el lugar donde estás espiritualmente no es el lugar donde Dios te quiere tener. Por eso él te llama de muchas direcciones. ¿Quién sabe dónde estás? Solo tú lo sabes. ¿Cómo estoy con la verdad? ¿Cómo estoy en mi matrimonio? ¿Cómo estoy en mi relación con mis hijos? ¿Cómo estoy con la integridad, con la moralidad? ¿Cómo estoy en relación a la palabra de Dios? Donde tú te identifiques, hay un llamado de Dios que dice, hay que volver a Dios. Hoy en día, con este tema de la aceptación, la gente está haciendo alianzas con dos morales diferentes y no les importa. La gente está haciendo alianzas con personas que detestan a Dios, pero no importa, podemos ser amigos. Y él dice, pastor, pero eso es muy anticuado lo que usted está queriendo decir, porque en la modernidad está la aceptación, está la igualdad. No, esto es un tema, lo que usted me está explicando, humanista. Es un tema que tiene por muchos años el hombre regularizando las cosas para llamarlo aceptación. Y después la gente no sabe qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que está desagradando a Dios. Yo no estoy diciendo lastimar a una persona, ofender a una persona, humillar a una persona. Pero yo tengo que entender que Dios me dice, yo no puedo caminar con una persona que no tiene la misma fe que yo tengo. Yo no puedo caminar con una persona que rechaza a Dios, porque tarde o temprano esta persona me va a mí hacer confundirme. Recuerde que es más el que intenta hacer lo negativo que el que intenta hacer lo correcto. Son más los que dejan su vida correr como sea que los que dicen así no corre la vida, yo le voy a poner dirección a la vida. Si usted hace un análisis, por ejemplo, financiero, de cuánta gente tiene problemas en sus finanzas, el porcentaje es asombroso. Es impresionante que hay gente que sabe hacer dinero pero no tiene control de sus finanzas. ¿Por qué? Porque no se trata de tener, no se trata de lo que soy, se trata de que también tengo que mirar dónde estoy con respecto a Dios. Lo número 2 que dice este versículo es, hay que romper con las malas costumbres. Otros pueden decir, hay que romper con maldiciones. Alguien dice, sí, Jesucristo rompió toda maldición. Sí, Jesucristo rompió toda maldición, pero Él no es culpable que usted quiera regresar a las maldiciones. Él te libró de muchas cosas, pero si yo decido regresar a eso, no es que no hay una maldición. Yo mismo estoy queriendo amarrarme a lo que ya fui libre. Y mucha gente cree que porque simplemente ocurrió eso no va a pasar más. Ocurrió para que camines en victoria, pero Dios no puede manejar tu retraso, no puede manejar que tú decidas en regresar a lo que no le agrada. A veces uno escucha personas hasta muy religiosas diciendo, no, yo no soy maldecido, yo no. Sí, pero no lo eres en fe por medio de Cristo, pero sí lo eres en las acciones que tienes, porque regresas de lo que Dios ya te libró. ¿Cuántos me siguen? Tercero, hay que cambiar la mala conducta, dice aquí el profeta. ¿Qué es conducta? Comportamiento y proceder. Eso nadie lo puede cambiar por ti. Es algo que tú y yo tenemos que decidir. Yo tengo que cambiar mi comportamiento. Tengo que cambiar mi proceder porque eso ha generado una conducta incorrecta en mí. ¿Qué es lo que cuando un hijo comienza a desarrollarse, comienza a ser adolescente? Lo primero que el padre quiere cuidar es que cómo se conduce. Hijo, salude. Hijo, de gracias. Hijo, limpie la mesa. Hijo, lave los platos. Hijo, arregle el cuarto. ¿Qué está trabajando el padre? Conducta. Le está ayudando a él para que su conducta sea correcta, para que aprenda el respeto, para que aprenda la moral, para que aprenda la honra. Hijo, vamos a orar. Hijo, vamos a estudiar. Le está ayudando a que su conducta sea buena.
Pero cuando no hay una buena conducta, se vuelven muchachos insolentes, groseros, maleducados, como quizás ya muchos de nosotros ya grandes somos, ¿no? Y tratamos de enseñar a los hijos lo que no podemos hacer, pero en fin, eso es otro tema. 4, hay que cambiar los malos hábitos. ¿A qué me refiero con hábitos? Costumbres. Nos volvemos mañosos. Algo no nos funciona y lo repetimos y lo repetimos. Ya sabemos que la mentira es mala, que la mentira es del diablo, que la mentira no nos bendice. Y como digo, sigo mintiendo. Eso ya es una maña. Ya es una mala costumbre, mentir. Entonces son 5 cosas que el profeta habla, donde está diciendo, este es el comportamiento del que Dios quiere que usted cambie y regrese a Dios. Ahora, póngase a pensar por un momento. Estos años y años y años y años atrás que se escribió. Pregúntese, ¿será que esto no es relevante hoy? A veces nos ocupamos tanto en nuestras vidas que estamos lejos de Dios. A veces estamos tan ocupados en muchas cosas que terminamos viviendo por costumbre, pero no por principio. Terminamos comportándonos de una manera, con una conducta tan negativa, que como que queremos que todo el mundo la acepte, porque así soy. Pero Dios no la acepta. Dios no le gusta que usted esté ofendiendo a su hermano. Dios no aplaude que usted lastime a las personas que lo quieren. Dios no puede bendecirte si tú estás dañando lo más sagrado que es para Él, que es el amor. Eso, si usted no se alinea al amor y no la practica en sus relaciones, usted se está desalineando de Dios, tiene una conducta incorrecta. Hay gente que se dice ser muy espiritual, pero sus acciones son de personas que no tienen amor. No le importa abandonar, no le importa dañar, no le importa lastimar, no le importa lo que dice. Eso solo es una persona que no tiene una conducta llena del amor de Dios. ¿Avanzo? Amén. Toca el que está solo, dígale, vamos bien, vamos bien. Hay un comportamiento. Déjenme hablar un poquito de otros comportamientos. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. La casa del Señor estaba en ruinas y todo el pueblo estaba ocupado en sus cosas. Y ellos decían que no era momento apropiado para ir a arreglar la casa de Dios. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un problema en la prioridad. Mi prioridad hace mucho tiempo dejó de ser Dios. Mi prioridad es lo mío. Y todo el tiempo que yo necesite lo ocuparé en lo mío. Y posiblemente lo que me sobre lo usaré para descansar en mis placeres. Y después que yo pueda complacer mis placeres, posiblemente sacaré tiempo para ir al servicio. Por decirlo como un punto de conexión con Dios, porque quisiera hablar del devocional. ¿Cómo estás con el devocional? ¿Cómo estás con la oración? Siempre aplico esos principios básicos que son los que mantienen una vida espiritual sana. Él sigue diciendo, Ageo 1, 3 al 4. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Fuerte la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible, dice él, que lo que me representa a mí está en ruinas, pero contrariamente todas sus casas están en bendición? Otra vez está señalando, diga conmigo, comportamiento. Es el problema de nosotros, el comportamiento que tenemos. Pero él está diciendo, señores, ¿no están observando? Esto está en necesidad, pero todo lo que ustedes tienen no tiene necesidad. Versos 3 y 4. También vino esta palabra, allá lo leí, ¿verdad? El 5.
Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Proceder es reflexionen sobre su comportamiento. Hay un llamado una vez más de Dios a ese pueblo que lo está escuchando, le está diciendo: reflexionen. Ahora yo traigo esa palabra profética a este tiempo porque es algo que tuvo sentido en ese entonces, pero que también tiene sentido hoy. Nosotros hemos como que en estas carreras de diaria, estamos tan preocupados por nuestros proyectos personales que hemos perdido de vista la importancia de la casa donde se adora a Dios, como es la congregación. Y ahí viene el llamado de Dios a todos los que estamos acá. Necesitamos reflexionar, porque no podemos, como siempre digo, usted no puede mirar la iglesia como una cosa y su vida como otra cosa, porque supuestamente la iglesia es un lugar de fuente de vida, de inspiración. Es una fuente donde tú recibes cada vez que viene inspiración, consejo y palabra para que tú te puedas proyectar y lograr mejores cosas. Lo irónico es que solo tomo eso y salgo a hacer lo mío, pero nunca me quedo pensando cómo está esa casa de la cual yo recibo fortaleza. Ahora mire lo que dice el verso 6. Ustedes siembran mucho, le está hablando el pueblo, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿De qué está hablando él? Está hablando de una insatisfacción. Tengo, pero no me basta. Tengo que ocuparme más. Tengo que correr más. Él está hablando a las personas y lo que ellos hacían, lo único que hacían era cultivar la tierra, la ganadería. Y les está diciendo, aunque ustedes lo hacen y siembran y siembran y siembran, dice, cosechan poco. Y es aquel pensamiento que de pronto viene a la mente y dice, wow, tanto que trabajo y tanto que me mata y no me alcanza. Tanto que hago y tanto que, Dios mío, ¿y cuándo voy a tener? Eso tiene que ver con algo que quizás no estás alineado con Dios. La razón que no te puede alcanzar, la razón que no tienes suficiente, tiene que ver mucho con nuestro comportamiento hacia las cosas de Dios. Y puede pasar eso. Ahora, vamos a mirar otro comportamiento diferente, como fue el del rey David. Ahora escúcheme, el rey David no era perfecto. ¿Qué dije yo? ¿Cuántos de ustedes somos perfectos? Ninguno. Pero estamos en un camino de perfeccionamiento por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no le estoy hablando a usted de algo súper elevado. No le estoy hablando a usted algo que yo digo yo soy. No, le estoy hablando que todos aquí tenemos equivocaciones, tenemos errores, pero Dios nos puede usar si tan solo regresamos a Él. David se equivocó muchas veces. Sin embargo, David regresaba a Dios. Pero mire a un David ya coronado rey en un punto de su vida muy alto, donde Israel era rica, donde él era rico, donde todo el mundo tenía plata. Y él se puso a construir un nuevo templo. Y entonces hizo un llamado a la congregación: traigan ofrendas para construir el templo. Y la gente se desmidió trayendo generosamente ofrenda para la construcción del templo. Y él vio tanto, y había tanto, que cuando le trajeron los cálculos, él dijo: dígales que no traigan más. Que no traigan más porque hay suficiente. Y David estaba tocado profundamente y dice las siguientes palabras en Primera de Crónicas 29, 10 al 14.
Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. ¿Qué dijo que hizo David? Diga conmigo, bendijo. Bendito sea, Señor Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Mire las palabras tan elevadas de agradecimiento que él tiene. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto tiene esa conciencia? Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. ¿Cuántos tienen esa conciencia? De ti procede la riqueza y el honor. ¿Estás seguro de eso? Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. ¿Cuántos están claros en que es Dios quien nos engrandece a nosotros? El engaño del enemigo es hacernos creer que somos nosotros los que nos hacemos grandes. Y alguien dice, no, pero son mis fuerzas, es mi capacidad. Pero usted tiene que recordar un principio creativo. Cuando Dios te creó, nos bendijo y nos habilitó con 4 cosas: la capacidad de multiplicarnos, la capacidad de fructificar, la capacidad de llenar espacios, que es llenar la tierra, y la capacidad de sojuzgar, lo que es administrarla. Sin esas habilidades nosotros no pudiésemos hacer recursos. David está consciente de esto. Y David está diciendo, en tus manos está la fuerza, el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Tremendo lo que está diciendo él, ¿verdad? Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu gloria nombre tributamos alabanzas. Ahora escucha acá, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte esta ofrenda voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, dice, de ti lo hemos recibido. Dale un aplauso al Señor, dile gracias, Señor. Esté conectado a esa última palabra. Tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Aunque Dios vive en nuestro corazón, existe una responsabilidad. Dile al que está a tu lado, tenemos una responsabilidad. Vamos, dígale, tenemos una responsabilidad. Escúcheme acá. Meditaba en esto y lo quise escribir. Porque hay un comportamiento irónico a veces de parte de nosotros. Creemos en un Dios todopoderoso, que cuando nos dirigimos a ese Dios eterno, ese Dios espiritual, y le pedimos sanidad, entonces viene sanidad ¿a dónde? A nuestro cuerpo, a la materia. Diga conmigo, la materia. Que cuando le pedimos que abra puertas, oramos espiritualmente, y la bendición de puertas abiertas lo vemos ¿en dónde? En lo físico, en la tierra, en la materia. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Que cuando le decimos, Señor, provéenos, en oración, creyendo a un Dios espiritual, entonces Dios espiritual hace eso una realidad. ¿En dónde? En la materia, en su trabajo, en las cosas, se comienzan a abrir puertas. Ahora, si te das cuenta, todo esto lo pedimos por fe y se hace real en lo material, en lo físico. Es decir, el cumplimiento de lo que oramos lo vemos hecho una realidad en lo que tenemos. ¿Cuántos me siguen? Ahora miren ¿por qué yo llamo que esto es irónico? Porque en la dirección de que yo te pido y tú me das, estamos excelentemente bien. Estamos llenos. Pero cuando Dios dice, ok, vamos con la segunda parte. De la misma manera, Dios va a usar lo material de nosotros para un impacto espiritual. Y cuando Él dice, ahora denme, ¿qué hacemos? No tengo. ¿De dónde? Tan dura la cosa. Mire, es que yo estoy confundido. Hay gente
confundida con el darle a Dios desde que se volvió mañoso. Le pueden explicar la Biblia de para adelante y para atrás, pero tiene un problema de comportamiento. No logra entender esto. Lo interesante es que sí sigue entendiendo que Dios da, pero nunca cruza la parte donde yo le doy a Dios. Eso es lo que yo llamo un comportamiento irónico. El gran porcentaje de veces que venimos a la iglesia, venimos es en esa dirección. Dame. ¿Es malo? No es malo. Lo malo es solo trabajar esa dirección. Dame, pero no me pidas. ¿A cuánto nos encantan que nos hagan favores? Ninguno. A todos nos gusta que nos hagan favores. ¿Me ayuda? Sí. Pero ¿a cuánto les gusta hacer favores? Yo quisiera ayudarte, pero no me da tiempo. Como quisiera cooperarte, pero es que no puedo. Y tiene un montón de plata guardada. Porque eso es lo que explica mi comportamiento. Me estoy acostumbrando mucho a mi beneficio y me estoy alejando de Dios a través de la función del dar. Quiero quedar conmigo en Malaquías capítulo 3, verso 3 al 7. Presta atención a la primera frase. Léalo conmigo en voz alta. Solo la primera frase. ¿Qué dice? Otra vez. ¿Qué dice? Ok, voy a seguir leyendo. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos. Otra vez, vuelve a mencionar un comportamiento. Y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Abre aquí la puerta. Vuélvase y yo me vuelvo. ¿Por qué? Porque estaban pasándola mal. Las cosas no estaban funcionando bien. Las cosas no estaban trabajando como ellos querían. Y el Señor les está dando el secreto. Vuélvase y yo me vuelvo. Vuélvase y yo me vuelvo a ustedes. Cuando les hice repetir la primera frase, Dios no ha cambiado, es algo muy importante que usted lo entienda. Porque por alguna razón hay mucha gente atrevida, sin experiencia pastoral, sin trabajos apostillados, en el sentido de que no tienen testimonio en lo que es el levantar una iglesia. Porque hay gente que tiene cero experiencia pastoral, pero tiene una bocota grande para hablar del pastorado. ¿Cuántos me siguen? Es muy fácil sentarse en una silla y criticar a un pastor, pero es muy difícil que usted desarrolle un trabajo pastoral. Y mucha gente entonces se atreve y hacen videos en YouTube. Tienen gran conocimiento teológico, es lo único que tienen. Y de alguna u otra forma han generado una confusión en la teología, donde dejan ver a un Dios confuso, a un Dios que hizo algo en el Antiguo Testamento, pero que ya no funciona en el Nuevo Testamento. Y mucha gente dice, sí, es que eso es de la ley, porque viene de ahí, una mala orientación. Otros piensan, por así decirlo, que Jesús vino a arreglar lo que Dios hizo mal. Entonces dicen, no, es que ahora en Jesús no es como antes. Espérate, lo que estás diciendo es que lo de antes estaba mal y Jesús tuvo que arreglarlo. Es decir, que tenemos un Dios que se equivoca en los tiempos. Tenemos un Dios que falla, que tuvo que mandar a Jesús. Y si usted recuerda bien lo que dice la palabra, Jesucristo no vino a arreglar lo que Dios hizo. Jesucristo vino a cumplir una misión que fue salvar al mundo y hablar del reino de Dios. ¿Está conmigo acá? En ningún momento Jesús dice, lo que les voy a decir reemplaza lo que mi Padre dijo. No, Él en todo momento dice,
Yo digo lo que el Padre me dice que diga, porque ese es mi trabajo, glorificar al Padre obedeciendo lo que Él me manda hacer. Y si Malaquías dice, yo el Señor no cambio, como lo dicen muchos otros versículos, esto indica que cuando Dios dice algo, eso no lo dice con margen de error. Lo dice y es una verdad que se cumple hasta su final. Por favor, crezcan esto. Cuando alguien le quiera a usted hablar de tiempos, esos tiempos no aplican para Dios, esos tiempos aplican para nosotros. El tiempo de la ley aplica para nosotros, el tiempo de la gracia aplica para nosotros, pero no para Dios. Ahí donde yo digo que hay una confusión cuando lo hablan. He estado en congresos donde le hacen burla a esta palabra y hablan de un nuevo tiempo, pero no se dan cuenta que al final están confundiendo a la gente y la gente se debilita en la fe porque ven a un Dios diferente que a un Cristo Jesús. Pero yo quiero que usted en esta mañana reciba algo correcto. Y no lo quiero decir con soberbia, pero lo quiero decir con el entendimiento bíblico. El plan de Dios es perfecto. Y cuando Dios ha hablado, Él no lo ha hecho sin tener calculado todo lo que viene. Nosotros somos los que tenemos un comportamiento en problemas. El trabajo del ser humano desde que Dios lo hizo ha sido alejarse de Dios. El trabajo de nosotros ha sido todo el tiempo ver de qué forma vivir a mi manera y que Dios esté contento. Mejor dicho, ¿cómo pecar sin que Dios se moleste? Podría ser el título de un libro, ¿verdad? Y usted comienza a ver cómo la gente se asocia y comienza a conversar. ¿Cierto que esto no está mal? No, yo no creo, porque está lo mismo. Y yo he tenido que pararme de mesas donde supuestamente es gente que tiene un argumento sólido espiritual, pero al final están abrazando un montón de mentiras. Se vale robar, aunque la gente no se da cuenta. Se vale mentir, aunque no sea un daño directo. Siempre nosotros jugamos con nuestro comportamiento para alejarnos de lo que ya Dios ordenó. Una vez más vuelve el tema sobre comportamiento. Vuelvan, dice al final, ¿verdad? Vuélvanse a mí. ¿Cuál es la invitación de Dios? Vuélvanse. Vaya conmigo al versículo 7 ahora, la parte C. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Porque es que cuando uno se aleja, hasta se le olvida a uno. ¿Por qué se alejó? ¿Yo estoy lejos? No, yo estoy firme. La Biblia que dice que antes de la caída está la soberbia. En soberbia uno dice, uno está bien, yo no le fallo a nadie, yo soy bueno. Eso está escrito. Entonces ellos dicen, ¿en qué sentido tenemos que volvernos, Señor? Verso 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? ¿Y qué dice el Señor? Sin miedo, diga, en los diezmos y las ofrendas. Aquí ya comienza un quiebre, ¿verdad? Pero vamos a pararle despacito. Él está hablando lo claro. Él está señalando un comportamiento. Dice, aquí hay algo. Otra vez, que el diezmo es de la ley. El diezmo, el nacimiento del diezmo no es en la ley. El nacimiento del diezmo es en la gracia. Porque el primero que lo sintió fue Abraham. Y Abraham no tenía Biblia. Abraham caminaba por la voz de Dios. Por gracia él recibió esto y fue el hombre que primero diezmó. Después sí, en Deuteronomio Dios ordena esto y le enseña al pueblo a diezmar. Pero no le está quitando, le está diciendo que ese comportamiento les bendice. Que ese comportamiento abre puertas. Dice el versículo 10, no sé si lo leí. Perdón, escribe, Dios diseñó el diezmo.
escríbalo. No fue el pastor Alejandro. También tengo que ser consciente de algo. Hay personas que manejan iglesias que lamentablemente han hecho mal uso de los recursos de la iglesia. Pero eso es un problema de una persona delante de Dios. No tiene nada que ver con el Dios perfecto. El Dios perfecto diseñó el diezmo y el diezmo funciona. A usted lo bendice el diezmo. Pero vale la pena también que usted tenga esta seguridad. Nosotros no somos perfectos, pero hemos estructurado la iglesia de una forma administrativa que no me dé a mí la libertad de hacer lo que se me da, la buena voluntad. Hay un contador externo que nos hace, ¿cómo se dice? Auditoría mensualmente. Tenemos auditoría del banco directamente, porque está firmado. Semestralmente presentamos reportes y damos cuentas. Tenemos una cabeza espiritual que es el pastor Satirio. Con él cada vez que viene hablamos de cuentas. El manejo de la ofrenda, termina la ofrenda, yo no la agarro, la ofrenda la toma el equipo que está designado. Ellos mismos cuentan, ellos mismos cierran el bache, ellos mismos depositan. Después los números, los fondos de la iglesia caen en un centro de presupuesto administrativo, donde se saca el dinero de acuerdo al uso que se requiere para la operación. Pero ahí no está, inclusive para todos los que trabajamos en la iglesia hay un salario, no hay una cuenta ilimitada. No que el pastor echa mano y dice, mire, sáqueme 20 para mí. No, eso no existe acá. Le estoy hablando de corazón abierto, porque si hay algo que a usted lo ha lastimado, yo necesito que usted lo sane para que Dios bendiga tu vida. Y de esa forma, Dios nos ha permitido en poco tiempo hacer lo que le cuesta a una iglesia en 20 años. Para que una iglesia pueda comprar un lugar, se dice que se compra después del 10º año. Nosotros al 2º año ya habíamos comprado la iglesia de una forma milagrosa. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Dios, al ver la fidelidad en la administración y en la gente, hizo milagros y nos ha permitido llegar a este punto. Tenga eso en cuenta. Ahora, mire lo que dice Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Él usa una palabra, traiga el diezmo íntegro, es decir, traiga el diezmo que dice completo. En una ocasión escuché a alguien que decía, no, usted, Dios sabe, usted del 2% nomás, Dios sabe. Usted está ajustando el orden de Dios. Ahí ya hay un problema. Dios habló un orden, lo que nos queda es ajustarnos nosotros a ese orden. Cuando Él dice, hay alimento en mi casa, era porque en ese entonces el templo organizaba, la iglesia tenía una autoridad como la tiene el gobierno. Y los reyes a través del templo distribuían alimento para la gente. Sostenían, los levitas sostenían lo que hacían para los sacrificios. Era un trabajo fuerte, pero había un problema. La gente se estaba distrayendo y ya no había alimento. La visión, la palabra, los programas que manejamos, las estructuras, se convierten en un alimento que trae desarrollo en su vida. Es la forma en que la iglesia puede operar. Hoy en día, lamentablemente, el gobierno no nos favorece. Al contrario, están esperando la oportunidad de uno descuidarse para quitar. No es que el gobierno nos manda dinero, nos sostiene, no hay nada. Es más, tuvimos una experiencia muy negativa. Hallandale, hubo un acuerdo con un hombre millonario y trajo una inversión millonaria en la ciudad. Y él puso una cláusula que parte de los millones que él ponía eran para
fortalecer a todos los negocios pequeños de la ciudad. Nos llegó la carta, nosotros nos fuimos para hablar con el alcalde, decir dónde están los fondos para la iglesia. Nos hicieron hacer la aplicación, había más gente, todo el mundo llenó las aplicaciones. De pronto nos llaman al segundo, el tercer día y nos dicen: mire, ustedes no entran. ¿Por qué? Ustedes son iglesia. Pero señores, nosotros operamos, nosotros tenemos gasto, nosotros tenemos aquí. No, ni un peso. Nunca hemos tenido la experiencia que la ciudad nos otorgue algo. Todo nosotros tenemos que otorgarlo. Es más, cualquier rayita que la iglesia tenga, tenemos una violación inmediatamente en la puerta diciendo: pinten la rayita, cambien la palmera. No les importa si hay, no les importa si nos alcanza, no les importa. No los voy a juzgar, simplemente ellos están administrando la ciudad y a la iglesia la manejan de alguna forma. Hagan, pero no reciban. Entonces Dios usa ese recurso para potenciar su obra. Él continúa diciendo, que ahí es donde esto se pone interesante: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo bendición, o derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Denme unos minuticos más y termino. ¿Qué está diciendo Dios acá? El que es el mismo ayer y hoy, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios que no cambia. ¿Qué está diciendo? Pruébeme si yo no te bendigo. Pruébame con el diezmo, dice él, a ver si yo no abro las ventanas del cielo o las compuertas del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Escuche la palabra sobreabunde. Un cambio de nosotros produce una bendición de Dios. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Hay una bendición. Ahora viene otra bendición más, la segunda, verso 11. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Dice: te voy a multiplicar, es mi primera bendición. La segunda bendición es que te voy a proteger de que tu bendición se disuelva por diferentes cosas. ¿Crees en Jesús? Bien, hay salvación. ¿Crees en la palabra? Muy bien, hay fe, porque la palabra produce fe. ¿No crees en el diezmo? Diga conmigo: mal. Nadie dice nada, porque estás desprotegido. No, pastor, a mí Dios me bendijo y de una vez y para siempre. Te bendijo con las cosas que te bendicen. Él no te puede bendecir cuando tú rompes lo que Él ya diseñó como bendición para ti. Yo nunca he visto prosperar a alguien infiel con Dios. Es difícil. Señor, aquí estoy, ábrame la puerta, ábrame la puerta. Dios, yo creo que nos dice: me estás pidiendo que te bendiga, y si lo he hecho. Es más, mi misericordia está sobre ti, te sostengo. Pero ¿cuándo tú vas a creer en mí? ¿Cuándo vas a confiar en mí y vas a abrazar mi orden? Vas a abrazar la bendición que he diseñado. La abundancia no es solo recursos. La abundancia se refleja en la familia, se refleja en la salud, se refleja en la esperanza. Una persona que diezma vive con esperanza en su corazón. Una persona que no diezma vive siempre con preocupación de que se le acabe. Por eso inclusive no da, porque está siempre con el temor de que se le acabe. Quiero explicar esto y con esto cerrar. Haga de cuenta que usted tiene una pala y tiene un trabajo. Usted agarra la pala y lo pone en abrir huecos. Yo no estoy diciendo que eso es malo, simplemente es un trabajo. Y aunque paguen bien, no deja de ser un trabajo fuerte. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, yo vengo con mi pala, trabajo y trabajo.
Me van a pagar lo que acordamos por hacer huecos. Me parece bien. Me dijeron que me van a dar $100 por hacer huecos en el día o 150. Por lo tanto, no tengo que tener fe. Simplemente tengo que abrir los huecos para recibir mis 150. ¿Necesita usted algo de Dios ahí? Si eso le funciona a usted, usted va a seguir abriendo huecos. Porque 150 son 750 a la semana. Estoy en victoria. Sigo abriendo huecos. Pero estás perdiendo de vista que estás viviendo de acuerdo a tus fuerzas y no en la abundancia de Dios. Otra cosa es que cuando yo abro huecos al principio y me uno al pacto con Dios de obediencia y comienzo a diezmar, cuando usted comienza a hacerlo, hay 3 cosas que van a venir a tu vida: sabiduría, gracia y favor. Dígalo conmigo: sabiduría, gracia y favor. Pastor, ¿y qué va a pasar ahí? Escúcheme. Usted tiene un arreglo, pero Dios, cuando tú entras en armonía con Él, te va a dar sabiduría, no solo para hacer huecos, para hacer los mejores huecos, para ser eficiente. Lo segundo que es que te va a dar gracia. La gracia funciona en que el que te contrató se va a dar cuenta que ahí hay una persona sabia y va a observar con gracia a alguien. Eso es bendición de Dios. ¿Y cuál fue el tercero que le dije? Favor. Que si llegue a surgir una oportunidad de algo mejor, aquel que tuvo gracia contigo, Dios tocará su corazón para que te favorezca. Y en vez de seguir haciendo un hueco, te conviertas en el supervisor de los que hacen el hueco. ¿Cuántos siguen conmigo en eso? Antes me ganaba 150 con la pala, ahora me gano 300 diario sin la pala. ¿Cómo cambió? Dios me dio sabiduría, Dios me dio gracia y Dios me ha favorecido. ¿Cuántos lo creen? Eso es la abundancia de Dios. Pero si usted dice, yo no diezmo, es muy bien, ¿sí? Tienes muchos años con la pala, eso fue lo que arreglaste, pero con eso compré acá, sí, todo te puede funcionar ahí, pero hay algo que tú no has caído en cuenta, es que te estás lastimando, que no te estás dando cuenta que el que tiene el poder de bendecirte abundantemente no lo estás permitiendo operar porque tú no tienes interés de entrar con él. Y yo le voy a decir esto, y yo se lo doy gracias a Dios por mi papá, que yo aprendí a diezmar por medio de mi papá. Y nosotros nunca tuvimos conflicto desde niños. Llegamos aquí a Estados Unidos y nos tocó trabajar en Miami Spring cargando cajas. Y nosotros fuimos. Pero como uno tiene eso tan claro, primera semana nos pagaron, regresamos a la casa con ofrenda, con diezmo y con primicias. Casi todo el cheque. Ay, pero pastor, que usted pasa en bobitos, ¿no? Es que el que lo entiende no le da miedo. Cuando regresé la segunda semana, nos llama el supervisor, a mi hermano mayor y a mí, y nos dice, no los quiero cargando cajas más. Entonces a mi hermano le dijo, usted va a manejar el camión, el forklift, y le voy a subir su salario en una semana. A mí me dijo, usted tampoco, usted va a supervisar la línea donde agarraban la caja, las computadoras viejas y la ponían. Yo tenía que supervisar que el procedimiento, la operación quedara bien. Al final yo tenía que estar pendiente de la línea, mirar que la caja estaba sellada, y me subió
2 veces lo que yo ganaba en una semana. ¿Será que estoy hablando algo inventado? ¿Será que estoy mintiendo o estoy ajustándome a lo que la palabra de Dios dice? Tú quizás estás cómodo en la realidad que vives, pero si entras en pacto con Dios, vas a ver a un Dios que abre puertas sobreabundantes y te va a conectar con oportunidades que tú necesitas. Aquí en la iglesia hemos visto personas que le han salido oportunidades y lo que hacían en un mes, lo que hacían en un año, lo hacen en un mes, en 2 meses. Pero ¿cómo? Son las personas más generosas.